Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de traerles hoy un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son seguidores de las telenovelas turcas y del mundo del entretenimiento. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho últimamente, y es que Demet Özdemir rompe el silencio y la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿regresará con Can Yaman? Sí, sé que están pensando lo mismo que yo. Este tema ha generado una ola de especulaciones y comentarios en redes sociales, y por fin tenemos algunas respuestas, o al menos, la propia Demet ha decidido dar su versión. Antes de adentrarnos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese clic al botón de suscribirse. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando se trata de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Nos encanta tenerlos aquí. Bueno, vamos directo al grano. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue una de las más comentadas y seguidas hace un tiempo. Sus personajes en Erkenzicus conquistaron a millones de personas, y la química que proyectaban en pantalla se trasladó, para sorpresa de muchos, a la vida real. Durante meses, su romance fue el pan de cada día de las revistas del corazón, las entrevistas y, por supuesto, las redes sociales. Verlos juntos era un deleite para los fans, que esperaban con ansias cada nueva fotografía o noticia sobre ellos. Sin embargo, como ocurre con muchas historias de amor en el ojo público, la relación llegó a su fin. Y aunque ambos han seguido con sus carreras, rehaciendo sus vidas, la pregunta sobre la posibilidad de un reencuentro ha persistido. Los rumores nunca se han disipado del todo. Cada vez que aparecen juntos en un evento, o que uno comenta una publicación del otro, las redes explotan. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no ama una buena historia de segundas oportunidades, especialmente cuando se trata de dos personas tan carismáticas y talentosas como Demet y Can? La novedad que hoy nos trae a todos aquí es que Demet Özdemir ha decidido hablar abiertamente sobre este tema. En una reciente entrevista, la actriz, conocida por su frescura y honestidad, abordó las preguntas que tanto nos inquietan. Y lo que dijo ha dado mucho de qué hablar. Según lo que se ha reportado, Demet fue cuestionada directamente sobre la posibilidad de una reconciliación con Can Yaman. Su respuesta, si bien no fue un rotundo sí, tampoco fue un nunca. Fue una respuesta medida, pero que ha sido interpretada de diversas maneras por los fans. Lo que sí dejó claro es que guarda un cariño especial por Can y por el tiempo que compartieron juntos. Mencionó que fue una etapa importante en su vida y que guarda buenos recuerdos de esa experiencia. Esto para muchos ya es una señal de que la puerta no está completamente cerrada. Es importante recordar que ambos han tenido carreras muy exitosas desde su separación. Can Yaman se ha enfocado en proyectos internacionales, ganando popularidad en Italia y otros países, e incluso participando en producciones de gran envergadura. Demet, por su parte, ha continuado protagonizando series exitosas en Turquía y ha explorado nuevos géneros, demostrando su versatilidad como actriz. Ambos han crecido profesionalmente y personalmente, y es natural que sus caminos hayan tomado rumbos diferentes. Sin embargo, la conexión que se creó entre ellos durante Erkenzicus fue tan fuerte que muchos espectadores aún esperan verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva serie, en una película o incluso en la vida real. Esta fantasía colectiva es lo que alimenta constantemente los rumores y las esperanzas. Demet, al reconocer ese cariño y esa importancia de la relación, está validando de alguna manera esos sentimientos de los fans. Durante la entrevista, se dice que Demet enfatizó que en este momento de sus vidas, ambos están enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. No dio detalles específicos sobre su situación sentimental actual, lo cual es completamente comprensible y respetable. La vida privada de los famosos es un terreno delicado, y ella ha sido siempre muy reservada al respecto, a pesar de la curiosidad del público. Pero lo que sí hizo fue elogiar la profesionalidad y el talento de Can. Comentó que fue un placer trabajar con él y que disfrutó mucho de la experiencia. Estas palabras, aunque profesionales, resuenan con fuerza porque vienen de alguien que vivió de cerca esa conexión con él. Es como decir que, más allá de lo personal, reconoce la química profesional que tenían. La forma en que Demet abordó la pregunta fue bastante diplomática. No quiso entrar en detalles que pudieran generar más polémica o especulaciones innecesarias, pero tampoco quiso cerrar la puerta de golpe. Dijo algo así como, el tiempo dirá qué pasa, o siempre hay cariño.
Estas frases, aunque vagas, son las que dan pie a que los fans sigan ilusionados. Y esto es precisamente lo que hace que este tipo de noticias sean tan virales. El público se aferra a esa pequeña esperanza, a la posibilidad de que esa pareja que tanto amaron vuelva a reunirse. Los comentarios en redes sociales se llenan de mensajes de apoyo, tanto para Demet como para Can, pidiendo que vuelvan a estar juntos. Hay quienes creen que esa conexión no se puede replicar, y que solo ellos dos juntos son capaces de crear esa magia que vimos en Nerkencicus. Por otro lado, también hay voces que opinan que es mejor que cada uno siga su camino y que los recuerdos de esa etapa son suficientes. Entienden que la vida cambia, las personas crecen y que forzar algo que ya no existe sería contraproducente. Ambas perspectivas son válidas, y es normal que haya diferentes opiniones. Lo que sí es seguro es que la declaración de Demet Özdemir ha reavivado la llama de esta historia. Ha puesto de nuevo en el centro de atención su relación pasada con Can Yaman, y ha hecho que los fans vuelvan a soñar. Es un recordatorio de la huella que dejaron en la televisión y en el corazón de tantos espectadores. Ahora, ¿qué significa todo esto realmente? ¿Podríamos ver a Demet y Can juntos de nuevo en un futuro cercano? Siendo realistas, es difícil decirlo. Las declaraciones de Demet sugieren que, si bien hay un respeto y un cariño mutuo, ambos están enfocados en sus propias trayectorias. Sin embargo, la vida da muchas vueltas, y en el mundo del entretenimiento, las sorpresas están a la orden del día. Quizás un proyecto juntos, ya sea profesional o personal, podría resurgir en el futuro. Lo importante es que Demet ha mostrado una madurez y una elegancia al responder. No ha caído en dimes y diretes, ni ha utilizado la pregunta para generar controversia. Simplemente ha compartido sus sentimientos de una manera respetuosa. Y eso es algo que sus fans y el público en general aprecian mucho. Entonces, para recapitular, lo que hemos podido extraer de las recientes declaraciones de Demet Özdemir es que, si bien no ha confirmado un regreso con Can Yaman, sí ha expresado un profundo cariño y respeto por él y por la etapa que compartieron. Ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que el tiempo traiga consigo nuevas sorpresas, pero sin dar falsas esperanzas. Su enfoque actual está en su carrera, y respeta el camino que cada uno ha tomado. La pregunta por ahora sigue siendo un enigma, alimentado por la esperanza de los fans y la habilidad de la actriz para responder de manera diplomática. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Sé que muchos estaban esperando ansiosos esta información y espero haberles traído un análisis claro y entretenido. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que nos acompañen en cada vídeo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Demet? ¿Creen que hay una posibilidad real de que regresen? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie o película? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es súper importante para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle ese asterisco me gusta que tanto nos ayuda. Compártanlo con sus amigos y conocidos que también siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal para no perderse todo lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.